Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la sexta parte de motores eléctricos, en donde vamos a ver los motores monofásicos de inducción. Estos motores monofásicos de inducción eh, son una adaptación de los que vimos anteriormente, los motores trifásicos, eh, pero adaptados para funcionar con una sola fase. Eh, Son diseñados para el uso en casas domésticas en donde no hay instalaciones trifásicas. Las ventajas que tienen estos motores son más silenciosos que los motores universales que vimos anteriormente y pueden funcionar por largo tiempo como los motores trifásicos. Eh, Pueden funcionar en instalaciones monofásicas que son más baratas y más simples que las instalaciones trifásicas. Bueno, sus desventajas. En su versión más veloz, la de dos polos, no puede superar las 3000 vueltas por minuto, igual que los motores trifásicos. No tienen buen par de arranque. Esta característica los trifásicos sí la tienen. Esta modificación, esta adaptación, la pierde, esa buena característica. Y la otra desventaja o limitación es que los motores monofásicos son más voluminosos en relación a la misma potencia que un motor trifásico. Bueno, ahora que ya vimos las características y las limitaciones de estos motores, vamos a ver los métodos que usan estos motores para poder crear un campo magnético giratorio en base a que son alimentados por una sola fase. Estos métodos suelen ser cuatro y cada método tiene ventajas y desventajas. Vamos a ver una por una cada uno de estos métodos. Tenemos el método número uno, que es con capacitor de funcionamiento. Estos motores no tienen buen par de arranque, son usados para ventiladores, para bombeadores centrífugos y cortadoras de césped y los tornos. Son todos aplicaciones en donde no se necesita hacer esfuerzo en el arranque. El esfuerzo lo va a hacer una vez que tomó velocidad. Para estos casos, este motor es ideal. Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona este capacitor de funcionamiento? Bueno, sabemos que todo condensador, su corriente, la corriente que va a circular por el condensador, al ser sometido por una tensión que varía en el tiempo, va a estar desfasada a 90 grados esta corriente con respecto a la tensión de línea. Esta corriente, este desfasaje de esta corriente, la vamos a alimentar a una bobina que se va a llamar bobina de capacitor y va a estar montada físicamente 90 grados con respecto a la bobina principal que va a estar conectada así a la tensión de línea sin ningún capacitor en serie. Esto va a provocar, esta construcción va a provocar el campo magnético giratorio que va a poder hacer girar al rotor. Bueno, acá vemos el circuito de un motor de capacitor de funcionamiento. Vemos que sus bobinados son iguales, son idénticos, un bobinado con respecto al otro. La única diferencia es que están físicamente que están montados 90 grados uno con respecto al otro y uno de ellos va a estar alimentado por la corriente que circula por el capacitor, o sea, va a tener un capacitor conectado en serie. Acá vemos el círculo con los puntitos viene a ser el rotor del motor y sus bobinados. Vemos que uno de los bobinados es el que va a tener el condensador en serie y el otro está conectado directamente a la línea. Bueno, ahí vemos el método número 2. El método número 2 ya tiene condensador de arranque. Este método con condensador de arranque lo que le va a dar es un gran par de arranque al motor. Eh,
para trabajos en donde se necesita vencer una carga inicial. Los ejemplos de uso de estos motores suelen ser bombeadores, compresores de aire, máquinas hormigoneras, o sea, las que mezclan cemento. Todas estas, este motor funciona muy bien porque va a vencer ese esfuerzo inicial. Una vez que estos motores, aparte de tener el condensador de arranque, tienen un switch centrífugo que va a abrir este circuito de arranque cuando llegue el motor a un 70% de la velocidad de trabajo. Los bobinados son diferentes. El bobinado de arranque es de un hilo, un alambre más grueso y tiene menos vueltas. Y el condensador de este tipo de motor es un condensador con mucha mayor capacidad que el método anterior. El problema que pueden llegar a tener estos motores es que el bobinado de arranque, en el momento del arranque, va a levantar temperatura, porque va a estar sometido a grandes corrientes. Y la limitación que va a tener este método es que no podemos hacer arrancar muchas veces seguidas al motor. Hay que arrancarlo, una vez que arrancó hay que hacer que haga el trabajo y después recién lo vamos a apagar y vamos a dejarlo enfriar. No es recomendable encenderlo una vez que ya terminó de trabajar a poco tiempo. Hay que esperar lo recomendado es que esperar que se enfríe el motor. ¿Por qué? Porque si ya tiene una temperatura elevada cuando está detenido y lo arrancamos, podemos llegar a dañar o a fundir el bobinado de arranque. Bueno, vemos ahora el método número 3. Este método básicamente es la unión de los dos métodos anteriores. Este motor va a adquirir las bondades de los otros dos métodos. Va a tener buen par de arranque y va a tener un buen régimen de funcionamiento a altas velocidades. Este motor es usado en trabajos muy exigentes, más exigentes que los anteriores, del capacitor de arranque. Bueno, vemos su circuito. El circuito vemos que tiene un switch centrífugo y tiene dos condensadores. Un condensador se va a abrir una vez que llega al 70% de la velocidad y luego la bobina de arranque va a seguir siendo alimentada pero con un condensador más pequeño. Acá vemos los dos tipos de condensadores. No son el mismo condensador. El condensador de arranque tiene mucha más capacidad que el condensador de funcionamiento. Bueno, acá vemos. El de la izquierda es el condensador de arranque y el de la derecha es el condensador de funcionamiento. Físicamente son iguales o muy parecidos, pero la capacidad interna es diferente. Bueno, el otro método que vamos a ver, que es el último, este método no tiene condensador, se llama motor de polo sombreado. Este método no usa condensador, es un motor de polos sombreados, es básicamente un pequeño motor de jaula de ardilla en el que el devanado auxiliar se compone de un anillo de acero, es un tambor de acero, bueno, es de la descripción del rotor de jaula de ardilla, ya lo vimos en los motores trifásicos. Es un tambor de acero laminado con barras conductivas, pueden ser de cobre como de aluminio, y están cortocircuitadas en sus extremos por dos anillos conductores. Bueno,
Bueno, acá vemos el motor. Es muy sencillo de construir, es muy barato y no necesita mantenimiento ninguno, porque ni siquiera el condensador, ni siquiera usa condensador. Eh, en algunos casos lo que se ve es que se traban los bujes por suciedad y deja de girar. Estos motores, si se llegan a trabar, no se queman. Eh, el bobinado no sufre gran carga eléctrica, corriente, no están sometidos a grandes corrientes. Y la desventaja que tienen estos motores es que tienen poca fuerza. Sus aplicaciones fundamentales son en refrigeración, refrigeración de tipo heladera, no en aire acondicionado, eh, tanto para recircular el aire frío en el interior de la heladera como para recircular el aire en el compresor de la heladera. Y bueno, ahí ya terminamos. Acá vemos los usos, los tipos, las ventajas y las